Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales y que, honestamente, me tiene igual de enganchada que a ustedes, Engine y Tuba, la química en pantalla que enloquece a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a desglosar ese magnetismo innegable entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Vamos a analizar la razón por la cual su trabajo juntos en Kara para Aşk los dejó a todos, pero todos hablando de la química que se respiraba en cada escena. Vamos a explorar los detalles de sus personajes, los momentos icónicos que nos hicieron suspirar, y por supuesto, las especulaciones y teorías que han surgido a lo largo de los años. Y antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Quiero que se unan a esta comunidad apasionada por las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, se vienen muchas más sorpresas y análisis sobre sus series favoritas. Ahora sí, preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Empecemos por el principio, Kara para Aşk. La historia, si no la conocen, nos presenta a Ömer, un policía honesto, y a Elif, una diseñadora de joyas. Sus vidas se cruzan trágicamente con el asesinato del padre de Elif y la prometida de Ömer. A partir de ahí, la trama se desarrolla en un thriller lleno de misterio, romance y muchísima tensión. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta serie trascendiera y se convirtiera en un fenómeno mundial? Exacto. La química entre Engin y Tuba. Y es que honestamente desde el primer encuentro, la chispa fue palpable. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus emociones. Era algo que te atrapaba y te hacía querer más. No eran solo dos actores leyendo un guión, eran dos personas creando una conexión genuina, creíble y, por qué no decirlo, apasionante. La serie en sí era un torbellino de emociones, pero la base, el cimiento sobre el cual se construyó este éxito arrollador, fue la conexión entre los dos protagonistas. Kara para Aşk no es solo una serie más. Es un ejemplo magistral de cómo la combinación correcta de elementos puede resultar en una obra maestra. La trama, intrincada y llena de giros inesperados, mantenía a los espectadores al borde del asiento. La fotografía, exquisita, capturaba la belleza de Estambul y la intensidad de las emociones de los personajes. La banda sonora, épica, subrayaba los momentos clave de la historia, amplificando la tensión y la emoción. Pero por encima de todo, estaba la química entre Engin y Tuba, que se convirtió en el corazón palpitante de la serie. Pero, ¿qué es lo que hace que una química en pantalla sea tan potente? En el caso de Engin y Tuba, creo que hay varios factores entrelazados que generaron esta conexión mágica. Primero, el talento individual de ambos. Engin, con su mirada profunda, capaz de expresar una gama asombrosa de emociones, desde la furia y la determinación hasta la ternura y la vulnerabilidad. Su capacidad para transmitir dolor, tristeza y alegría, sin necesidad de palabras, es simplemente asombrosa. Su interpretación de Ömer fue impecable, construyendo un personaje complejo y lleno de matices, un hombre de principios que se debatía entre el amor y el deber. Y Tuba, por otro lado, con su elegancia innata, su belleza cautivadora y su habilidad para mostrar la complejidad de sus personajes. Su interpretación de Elif fue igualmente impactante. Tuba encarnó a una mujer fuerte, independiente y resiliente, que a pesar de las adversidades, luchaba por proteger a sus seres queridos y encontrar la verdad. Su capacidad para transmitir fragilidad y fortaleza al mismo tiempo, para mostrar las contradicciones internas de su personaje, fue admirable. Ambos son actores con una gran versatilidad y una capacidad innata para conectar con el público. El talento individual de cada uno por sí solo, ya sería suficiente para cautivar a la audiencia. Pero la verdadera magia surge cuando dos talentos se fusionan, se complementan y se potencian mutuamente. Y eso es precisamente lo que ocurrió con Engin y Tuba. Segundo, la complicidad. Se nota que ambos se sentían cómodos trabajando juntos. Había una confianza, un respeto mutuo que se reflejaba en cada escena. Las entrevistas, los detrás de cámaras, todo indicaba que la relación entre ellos, tanto dentro como fuera del set, era muy buena. Y eso se traduce en una conexión más auténtica en pantalla. Se sentían libres de explorar, de experimentar, de arriesgarse en sus interpretaciones. La química en pantalla no es algo que se pueda forzar.
Es algo que surge de forma natural, cuando dos personas se conectan a un nivel más profundo, cuando se entienden, se respetan y se apoyan mutuamente. Y eso es exactamente lo que se percibía entre Engin y Tuba. La complicidad entre los actores es un elemento crucial para el éxito de una serie. Es como si fueran dos bailarines que con años de práctica se mueven al unísono, creando una sinfonía de movimientos y emociones. Se entienden con la mirada, se anticipan a los gestos, se apoyan en cada paso. Y esa complicidad, esa conexión invisible, es la que el público percibe y la que lo engancha a la historia. Tercero, la forma en que la serie fue escrita y dirigida. Los guionistas y directores de Cara para Ask supieron aprovechar al máximo el potencial de la pareja. Crearon escenas llenas de tensión, de drama, pero también de momentos románticos y conmovedores. Supieron construir una historia que permitía a los actores explorar la gama completa de emociones de sus personajes, y eso, amigos, es fundamental. El guión, hábilmente escrito, les proporcionó el material necesario para lucirse, para demostrar su talento y para construir una conexión creíble y apasionante. La dirección, por su parte, supo guiar a los actores, sacar lo mejor de ellos y crear una atmósfera que potenciara la química entre los protagonistas. La dirección, en este caso, no fue solo un trabajo técnico. Fue un trabajo artístico, una visión que supo captar la esencia de la historia y transmitirla al público. Analicemos algunos momentos específicos que, a mi parecer, ejemplifican la química entre Engin y Tuba. Preparen sus pañuelos porque esto puede ser un poco emocional. Empecemos por ese primer encuentro, el que les comentaba. El choque de sus mundos, la desconfianza inicial, la tristeza compartida. Todo estaba ahí, en sus miradas, en la forma en que se acercaban y se distanciaban. Omer, el policía atormentado por la pérdida, y Elif, la diseñadora de joyas, sacudida por la tragedia. Sus miradas, cargadas de dolor y cautela, transmitían una profunda conexión, un entendimiento tácito que iba más allá de las palabras. Era como si el guión se escribiera solo, como si la historia fluyera de forma natural, impulsada por la fuerza de sus emociones. La serie se construye sobre esta base de dolor compartido y desconfianza inicial, pero también sobre una creciente atracción y un respeto mutuo. Los momentos en que se miraban con una mezcla de curiosidad, anhelo y temor, eran pura poesía visual. La tensión sexual que se respiraba en el aire era palpable, creando una atmósfera de expectativa y misterio que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Luego tenemos las escenas de confesiones, de revelaciones, donde ambos personajes, a pesar de las barreras, confían en el otro. ¿Recuerdan cuando Omer le confiesa a Elif que la ama? Dios mío, qué momento. La forma en que Engin lo dice, la forma en que Tuba responde. Es pura magia, amigos. La vulnerabilidad de Omer, expresada a través de la mirada y el tono de voz de Engin, era desgarradora. Y la respuesta de Elif, con la sutileza y la elegancia que la caracterizan, era conmovedora. En este momento, la química entre los actores alcanza su punto álgido. La pasión, la desesperación, la esperanza y el miedo se entrelazan en una escena que quedará grabada en la memoria de los fans. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entregan a sus emociones. Todo es perfecto, todo es mágico. Y por supuesto, no podemos olvidar las escenas de romance, las miradas robadas, los besos apasionados. Cada uno de esos momentos eran como una descarga eléctrica. La tensión era palpable. Los fans obviamente nos volvimos locos con cada abrazo, cada caricia. La intensidad de sus besos, la ternura de sus abrazos, la pasión que desprendían en cada encuentro eran simplemente espectaculares. La química entre ellos no solo se basaba en la atracción física, sino también en una conexión emocional profunda, una complicidad que trascendía las palabras. La serie estaba salpicada de momentos románticos que, a pesar de las circunstancias adversas, mantenían viva la llama del amor. Las miradas cómplices, las sonrisas robadas, los gestos de cariño. Cada detalle era importante, cada momento era especial. Y por supuesto los besos, que eran un auténtico espectáculo para los sentidos. Y es que en general sus interpretaciones eran un constante juego de miradas. Una mirada puede decir más que 1000 palabras, y estos dos son maestros en el arte de la comunicación no verbal. Sus ojos hablan, y hablan mucho. La mirada de Engin, profunda y penetrante, podía expresar una amplia gama de emociones, desde el dolor y la tristeza hasta el amor y la esperanza.
La mirada de Tuba, intensa y expresiva, podía transmitir fortaleza y fragilidad al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaban, se entendían, se comunicaban en un lenguaje que solo ellos entendían. Pero, ¿qué pasó después de Cara para Ask? ¿Quedó algo de esa chispa? ¿Hubo rumores de romance en la vida real? Bueno, como suele pasar con las parejas de ficción, los fans, la fanaticada, siempre quieren saber más. Y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. Se especulaba sobre una posible relación fuera del set, sobre salidas juntos, sobre lo que todos queremos saber. Sin embargo, tanto Enjin como Tuba siempre mantuvieron una postura profesional y discreta. Ambos estaban en relaciones estables en el momento de la serie. Y aunque nunca confirmaron ni negaron nada, la realidad es que la magia, por lo menos a nivel romántico, se quedó en la pantalla. Los fans, al igual que en otras series turcas que han causado sensación, comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance entre los actores fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Enjin y Tuba. Se rumoreaba sobre posibles encuentros secretos, citas románticas y, por supuesto, una conexión que iba más allá de lo profesional. Pero a pesar de la insistencia de los fans, tanto Enjin como Tuba mantuvieron una postura discreta y profesional. Ambos eran conscientes de la expectación que generaban, pero prefirieron mantener su vida personal al margen de la atención mediática. La magia, al menos a nivel romántico, se quedó en la pantalla, y los fans tuvieron que conformarse con disfrutar de la química que se respiraba en cada escena. Después de Cara para Ask, tanto Enjin como Tuba continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Enjin protagonizó otras series muy populares, como Sefirin KZ, demostrando su versatilidad y capacidad para cautivar a la audiencia con sus interpretaciones, y Fatmagulum Suqne, en la que demostró su compromiso con temas sociales y su habilidad para conectar con el público. Su elección de papeles, siempre desafiante y profunda, consolidó su estatus como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Mientras tanto, Tuba siguió consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos como Cesur Güzel, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices, y Rise of Empires, Atemen, expandiendo su reconocimiento a nivel internacional. Su trayectoria, marcada por la excelencia y la dedicación, la ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de actrices. Pero a pesar de que cada uno siguió su propio camino, el recuerdo de su química en Cara para Ask sigue vivo en la memoria de los fans. Y es que cuando una química es tan fuerte y especial, es difícil olvidarla. La conexión entre Enjin y Tuba sigue siendo un tema de conversación en las redes sociales, y las escenas de Cara para Ask continúan siendo compartidas y comentadas por los fans de todo el mundo. La pregunta clave es, ¿volveremos a verlos juntos en otro proyecto? Esa es la pregunta del millón. A día de hoy, no hay noticias de que vayan a trabajar juntos nuevamente. Pero, ¿quién sabe? El mundo de las series turcas es impredecible y quizás, en el futuro, nos sorprendan con una nueva colaboración. Crucemos los dedos. La posibilidad de ver a Enjin y Tuba juntos de nuevo es un anhelo compartido por los fans de todo el mundo. Sería un regalo para la audiencia, un reencuentro que generaría una expectación sin precedentes. Así que, amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la química entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estos momentos memorables. Hemos hablado de su talento individual, de la complicidad entre ambos, de los momentos icónicos de Cara para Ask, y de la magia que crearon juntos en la pantalla. Hemos explorado los factores que contribuyeron a la química innegable entre Enjin y Tuba, su talento individual, la complicidad, la dirección, el guión. Hemos analizado momentos clave desde el primer encuentro hasta los besos apasionados, y hemos recordado la expectación generada por la posibilidad de un romance fuera de la pantalla. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por sus likes, sus comentarios y por formar parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su escena favorita de Enjin y Tuba? ¿Qué piensan sobre la química entre ellos? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? Cuéntenme todo. Sus comentarios, sus opiniones y sus teorías son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo,
de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.